Hola queridos y queridas estudiantes. El día de hoy, junto a la profesora Catalina, les traemos una nueva cápsula audiovisual que tiene como objetivo que ustedes conozcan las características de los diferentes tipos de conflictos que se presentan en una obra dramática. De esta forma, les será mucho más fácil identificarlos en la prueba de transición universitaria. Así que muy atentos al contenido que estudiarán. Pero antes, vamos a motivarnos y a activar nuestros conocimientos previos a través de un crucigrama. En él deberán encontrar y recordar el concepto estudiado en la clase pasada y relacionarlo con su respectiva definición. Comencemos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra motivación y activación de conocimientos previos. La primera palabra que debemos encontrar es cómo se le denomina la lucha progresiva entre dos fuerzas. ¿Cómo se le denomina a la lucha progresiva entre dos fuerzas? Muy bien, es el conflicto. Así se le denomina. Vamos entonces con la siguiente palabra. Momento en que se dan a conocer las fuerzas que se oponen en la obra. ¿Cuál es ese momento en que se dan a conocer las fuerzas que se oponen? Excelente. Se le llama presentación del conflicto. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Momento en que se enfrentan dos fuerzas, pero no se resuelve el conflicto. ¿Cómo se le denomina este momento en el que se enfrentan estas fuerzas pero no se resuelve el conflicto? Muy bien, tensión dramática. Así se le denomina. No olvidar. Vamos entonces con la siguiente palabra. ¿Cómo se le denomina el momento de relajación dramática? En donde hay un quiebre de esta tensión, ¿cierto? Momento de relajación dramática. Muy bien, se le denomina distensión dramática. Excelente. Sigamos entonces con la siguiente palabra. ¿Cómo se le denomina el momento de mayor tensión dramática? Esta de seguro se la sabe. ¿Momento de mayor tensión dramática? Exactamente, es el clímax. Muy bien. Vamos entonces con la última palabra. Momento en que se resuelve el conflicto. ¿Cómo se le denomina el momento en que se resuelve el conflicto? Esta definitivamente se la sabe. Muy bien, es el desenlace. Excelente actividad, chiquillos. Muy bien. Hola a todos y todas. Como ustedes recordarán, durante la sesión anterior revisamos el concepto de conflicto, que en simples palabras hacía referencia a una lucha progresiva entre dos fuerzas. Lo interesante es que esta lucha puede desarrollarse de diferentes formas dentro de la obra dramática. Por esta razón, el contenido que pretendemos abordar en esta cápsula tiene relación con los tipos de conflictos. Ahora les invito a revisar una breve descripción de cada uno de ellos y también algunos ejemplos. El primer tipo de conflicto que vamos a revisar se desarrolla entre dos personajes con intereses distintos. Este tipo de conflicto alude a un enfrentamiento que puede originarse por razones políticas, económicas o incluso por desengaños amorosos. Un ejemplo sería Julio César, una obra escrita por William Shakespeare, donde un defensor de la República asesina a César por considerarlo un tirano. Por lo tanto, podemos notar que el enfrentamiento se desarrolla por razones políticas y por ende entre dos personajes con intereses distintos. Luego
tenemos un tipo de conflicto que se desarrolla entre el personaje y una fuerza. Este tipo de conflicto se da cuando los intereses del personaje se contraponen a lo establecido por una divinidad o fuerza superior. Un ejemplo sería Edipo Rey de Sófocles. ¿Por qué? Porque en esta obra vemos a un hombre que busca escapar de las premoniciones de su destino, pero no lo consigue porque termina siendo consumido por una fuerza superior que lo conduce a matar a su padre y a casarse con su propia madre sin saberlo. En tercer lugar, podemos hacer referencia a un conflicto que se desarrolla entre el personaje, la sociedad o la naturaleza. Este tipo de conflicto tiene lugar cuando los intereses del personaje se enfrentan a normas sociales establecidas o intereses de grupos sociales particulares. Por lo tanto, un muy buen ejemplo sería lo que sucede en Romeo y Julieta de William Shakespeare, donde el amor de estos dos amantes se ve trastocado por el enfrentamiento y la rivalidad de sus familias, la familia Montesco y la familia Capuleto. El siguiente conflicto se da entre dos formas de concebir el mundo. Hace referencia al enfrentamiento de dos percepciones distintas de la realidad, es decir, los ideales de los personajes resultan ser antagónicos o completamente contrarios. Un ejemplo de este conflicto es el que se da en La vida es sueño, de Calderón de la Barca. En esta obra se enfrentan la manera de ver el mundo del rey Basilio y la de su hijo. El rey, por una parte, cree que los astros predicen el futuro y que el destino no se puede cambiar. Por el contrario, Segismundo, su hijo, si bien acepta la predicción de los astros, cree que el hombre es libre para ejercer un cambio en su destino. Por lo tanto, el enfrentamiento principal es entre el destino y la libertad. Otro es el conflicto interno del personaje. Este conflicto hace referencia a una tensión interna que se asocia a una decisión del personaje. Por ejemplo, cumplir con su deber, seguir sus ideales, tomar venganza o hacer justicia. Un ejemplo de este conflicto es el monólogo expresado por Hamlet del dramaturgo William Shakespeare, en donde el protagonista es confrontado por el espíritu de su padre para que vengue su muerte. Posterior a esto, vemos a Hamlet luchar entre su profundo dolor y la sed de venganza. Muy bien, ahora para concluir, si bien desde la sesión anterior nos hemos familiarizado con el concepto de conflicto, entendiéndolo como aquella lucha progresiva entre dos fuerzas que se desarrolla en la obra dramática, ahora lo importante es entender que esta lucha se origina por problemas o intereses humanos particulares, y es ahí donde aparecen los tipos de conflictos. En síntesis, durante el desarrollo de esta cápsula logramos describir 5 tipos de conflicto. Primero, hablamos de aquel conflicto que se desarrolla entre dos personajes con intereses distintos. Luego, describimos el conflicto entre el personaje y una fuerza. En tercer lugar, hablamos de aquel conflicto que se desarrolla entre el personaje, la sociedad o la naturaleza. También hablamos de un conflicto que se da entre dos formas de concebir el mundo y finalmente desarrollamos una idea en torno a aquel conflicto interno del personaje. Esperamos que este contenido sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien. Chao.